Perfecto, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, que nos corresponde ver mercado cambiario y política monetaria. Y antes de ver qué es la política monetaria, tenemos que nosotros definir qué es un banco central. Y ya vamos a ver qué tiene que ver el Banco Central cuando nosotros nos referimos a política monetaria. Y la política monetaria hace que el mercado sea cambiario. Pero veamos qué es un banco central. Por definición, tenemos que el Banco Central son monopolios creados por ley para preservar la estabilidad monetaria y financiera de sus países. Ese es un banco central, pero ¿qué hacen los bancos centrales? Como la pregunta en la pantalla nos dice, los bancos centrales emiten dinero, pero ¿por qué lo hacen? Emiten dinero y regulan la economía del país en el cual están allí. Pero ¿por qué razón emiten dinero? Bueno, el Banco Central es quien manda a imprimir más dinero o monedas de curso legal, que deben ser aceptadas como medio de pago y de esa fracción emitida están obligados a apartar una fracción de los depósitos en forma de reservas y el resto lo pueden prestar. La idea original de que tengan reservas es para mantener la solidez del sistema bancario, al operar los bancos como intermediadores entre los depositantes y los deudores, deben siempre estar en condiciones de devolver a los clientes sus depósitos. ¿Qué es lo que pasa cuando un banco ya no tiene fondos disponibles? Pues se puede generar un grave problema de liquidez en el sistema bancario y en el extremo podría generar incluso una crisis de pago. Es decir, que el sistema de pagos en la economía deja de funcionar adecuadamente. Esa es la razón principal por cual un banco central emite dinero. ¿Y qué es lo que hace cuando emite dinero? Porque ya dijimos la razón, pero al mismo tiempo, qué efecto provoca en la economía? Y ese efecto es lo que nosotros llamamos, es lo que aquí ya mencionamos, eh, es para que tengan reservas para mantener solidez en el sistema bancario y el efecto que les mencionaba es la política monetaria. Es parte del efecto que provoca, no es el único, pero es el que nos interesa saber nosotros ahora en nuestro curso de análisis fundamental. Vamos a ver qué es política monetaria. La política monetaria es un conjunto de decisiones que toma el Banco Central para influir en el comportamiento monetario de un país para alcanzar un mejor nivel de bienestar para sus ciudadanos. Y la política monetaria se fija específicamente en tres objetivos: en crecimiento y pleno empleo, en controlar la evolución de los precios, es decir, la estabilización de los precios, y en moderar los ciclos económicos. Estos tres ejes que maneja el Banco Central, perdón, que maneja la política monetaria, dada que tomó esas decisiones del Banco Central, son los objetivos que tienen que cumplir, pero les voy a comentar algo. Normalmente los bancos centrales se van a fijar en uno como principal, Los bancos centrales creen que es más necesario, creen que es una condición necesaria para la estabilidad financiera, pero no suficiente, la estabilización de precios. La estabilización de precios consideran que los bancos centrales es un objetivo que se debe cumplir a primera instancia. La razón detrás de ello, bueno, corresponden a muchas decisiones políticas que se toman en los bancos centrales cuando ellos toman sus decisiones. Y lo vamos a ver igual en ejemplos claros porque los bancos centrales toman las decisiones de los tipos de interés y también las decisiones de la inflación directamente. Y cuando hablamos de inflación,
hablaremos completamente de tipos de interés porque no hemos visto. Hablamos directamente de precios. Por eso, las decisiones de política monetaria controlan directamente la estabilización de precios. Ojo, importante, importante saberlo. Y el tercer objetivo, que es moderar los ciclos económicos. Este objetivo parte de un supuesto repetidamente contrastado con la realidad y la actividad económica que presenta fluctuaciones. Voy a hacerlo en una gráfica. Nos salió un poco chueco. Vamos a dibujarlo más recto. Ya. Tenemos aquí dos ejes. Y ahora sí, estos ejes, en vez de llamarlos X y Y, aquí vamos a poner este eje como el tiempo y este eje como la producción que tiene un país. Y vamos a poner aquí fluctuaciones que maneja. Listo. Cuando nosotros vemos los ciclos económicos, vamos a imaginar esta gráfica. Vamos a imaginar esta gráfica. Hay otra gráfica que es muy parecida, pero en lugar de tener una tendencia alcista, va a tener ciclos económicos con una tendencia bajista. Pero viene a ser prácticamente lo mismo que les voy a contar ahora. Porque en esta gráfica que va a moderar los ciclos económicos, tiene seis momentos. El primer momento es la tendencia, como lo dibujé aquí en la gráfica A, tiene una tendencia alcista. Tiene una tendencia alcista y aquí en esta gráfica en la que dibujé, en esta gráfica B, tiene una tendencia bajista. Así que la vamos a llamar este primer momento la tendencia que nosotros vamos a tener que ver, qué tendencia corresponde a la economía o en el caso aplicado a los mercados, qué tendencia tiene a los mercados, alcista o bajista. Ahora tiene otro momento que lo vamos a llamar expansión. ¿Cuál es la expansión? La expansión es la etapa ascendente del ciclo económico. Es decir, nosotros estamos ascendiendo todavía. La etapa ascendente. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros seguimos subiendo? Vamos a llegar a una cima en algún momento. Y esa cima se le conoce como auge. Esa cima se le conoce como auge. El auge es el punto en el que el nivel de actividad alcanza un máximo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de un auge, ya no se puede subir más, porque es el punto máximo que puede alcanzar una economía. Así que se tiene que bajar. Y cuando esta etapa descendente entra en acción, la vamos a llamar como recesión. Y el caso contrario, ahora de una cima, es un valle, ya llega al punto mínimo en lugar del punto máximo. Este punto mínimo lo vamos a llamar depresión, que es el punto en el que el nivel de actividad de una economía llega a un mínimo, como les mencioné. Ahora, ¿qué es lo importante de ver de estos 6 momentos que les mencioné? Primero, la tendencia, que cuando ustedes entren ya a sus clases de práctica, entren a sus clases de práctica o si ya están en algún simulador, podrán ver diferentes gráficas. Diferentes gráficas con diferentes velas que formen variedad de patrones. Pues una de las formas de darse cuenta cómo se mueve el mercado es a través de tendencias. Tenemos que ver desde qué punto a qué punto tiene tendencias alcistas y desde qué punto a otro punto tienen tendencias bajistas. Primera lección de ver los ciclos económicos del mercado. Ahora, las otras etapas de los ciclos económicos, desde como dijimos, existe una etapa ascendente.
En este caso, como dibujé, la etapa ascendente llega hasta aquí. Llega hasta hasta este primer punto que estoy dibujando aquí, un pequeño punto. Pero como nosotros ya sabemos que como existe una etapa ascendente y va a existir aquí un auge, es decir, un punto máximo, ¿qué es lo que le va a proseguir? Pues le va a proseguir una fase descendente, o si hablamos en términos de economía, una recesión. Va a seguir una recesión, una tendencia bajista, recesión, caída de precios, como ustedes quieran verlo, pero lo que quiero que entiendan es que cuando los precios suben, suben, suben y llegan a un punto máximo, van a tender a bajar. El pronóstico es que va a tender a bajar. Y una vez que este baja la fase descendente, que la llamamos recesión, llega a un punto mínimo, otra vez por ciclos económicos, va a tender a otra vez subir, volviendo, volviendo a la primera etapa que es la expansión o a la etapa de ascendencia. Y así es como funcionan, en muy rápidas palabras, la economía y los mercados financieros. Ya. Esto no es algo, es algo que se cumple siempre. Ahora, es algo que no se pronostica con tanta facilidad. Esto se pronostica siempre con la mano del estudio del análisis técnico. Como este es un curso de análisis fundamental, corresponde ver el significado económico detrás de esto. Pero el poder analizar hasta qué punto llega un máximo, hasta qué punto llega un mínimo, eso corresponde ya a un análisis técnico. Pero esta forma siempre se va a mover el mercado. Se va a mover con tendencias alcistas y bajistas todo el tiempo. No va a haber una tendencia ni alcista ni bajista para siempre. No existe eso en los mercados, no existe eso en las economías. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Tal vez no me hice entender en algún punto. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Claro, dime. Eh, a ver, por ejemplo, como hemos estado viendo en los últimos meses, no ha habido una política clara por parte de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podríamos, no sé, basarnos en eso para hacer un análisis fundamental acerca del tema? ¿O cómo podríamos, no sé, afrontarlo? No sé si me explico. Claro, claro. Ahora ha estado muy volátil las tomas de decisiones, sobre todo las tomas de decisiones de tasas de interés y de inflación, tanto como de PIB en Estados Unidos. Y eso han afectado los mercados. Porque les comento, aprovechando esta pregunta, les, les comento, y me adelanto igual un poco a las próximas clases, que normalmente cuando se toma decisiones, sobre todo en los mercados financieros, existe este movimiento alcista o bajista, ya no tanto, ya no tanto depende de los valores positivos o negativos que saquen las tasas de intereses o PIB o inflación que saquen los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal, que es de Estados Unidos. Sino aquí también tiene que ver la incertidumbre de los inversionistas o de los tradings. Y con incertidumbre, ¿qué es lo que me refiero? Con gustos, con preferencias, con expectativas en general. Eso también influye en los mercados. Ya, cierro paréntesis, eso es lo que quería mencionarles. Ahora, con respecto a cómo hacer frente a estas noticias, bueno, la forma, la forma más segura, por supuesto no 100% segura, ya que como les mencioné, el mercado se mueve por ciclos económicos, no existe solo una tendencia definitiva, es igual, es a través de las noticias, es a través informándose de los eventos macroeconómicos que puedan suceder, los últimos informes del PIB, de tasas de inflación, de tasas de interés. Esa es la forma más adecuada de hacerlo. Desde un punto de análisis fundamental, por supuesto.
¿Quedó un poco más claro la pregunta? Sí, gracias. Listo. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos el análisis de los cambios para la estabilidad de precios. Es lo que ya nos vamos a ir concentrando de a poco en este curso. Y el análisis para la estabilización de precios se divide en dos partes. En la primera, que es del análisis económico, que son indicadores de la economía real, la evolución de los mercados financieros, la evolución del tipo de cambio y proyecciones macroeconómicas. La importancia del corto plazo es que los modelos económicos y econométricos están sujetas a factores no observables. Y cuando digo factores no observables, es lo que nos acaba de decir hace un momento. Aquí vienen expectativas, vienen gustos, vienen preferencias de los individuos que surgen en la economía o en este caso aplicado a los mercados financieros, puestos que estos factores no se pueden medir con facilidad. Incluso también está aquí el sentimiento de los inversionistas o tradings, como también incluso los miedos pueden estar aquí explicando el comportamiento, que también explican el comportamiento más bien. Y el segundo punto, que es el análisis monetario, que es un análisis más amplio porque hay factores de perspectiva de medio y largo plazo. Los de corto plazo son procedentes al análisis económico. Nosotros nos vamos a quedar a ver el análisis económico en este curso de análisis fundamental porque nos estamos concentrando en los activos de corto plazo. Igual por comentarles, un activo de corto plazo, ya sea un activo de una empresa o un activo financiero, se corresponde a una temporalidad menor a 12 meses. Si es mayor a 12 meses, se lo denomina como un activo a largo plazo. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? La última Claro, parte. qué parte te repito? El tiempo. Sí, un activo a corto plazo, ya sea un activo de una empresa o activo financiero, es menor a 12 meses. Esto es a corto plazo. ¿Activo o materia prima también? Activos. Solo activos. Ok. Claro, activos o activos financieros, que ya lo vamos a ver la próxima clase en específico, que es un activo financiero, pero los activos financieros no son más que los instrumentos de los mercados financieros, como divisas, acciones, etcétera, etcétera. Incluso materias primas. Ya. Ok. Lo importante es la temporalidad. De los 12 meses, si es menor, es a corto plazo. Si es mayor a 12 meses, estamos hablando ya de un largo plazo. Gracias. Listo, con gusto. Listo, ahora hablemos de la política monetaria única. ¿Qué es la política monetaria única? Pues la característica que define a toda unión monetaria es la de compartir una misma moneda. Como por ejemplo, ¿cuál? La Unión Europea. La Unión Europea es una conglomeración de varios países que comparten una misma moneda, el cual es el euro. En el caso de Europa, como les mencioné, las decisiones de política monetaria se adoptan por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, del BCE. La ejecución, es decir, el ejercicio efectivo del suministro o la retirada de liquidez, se lleva a cabo por los bancos centrales nacionales de los países integrados en la zona del euro. Y aquí tenemos 4 momentos que hace esta política monetaria única del Banco Central Europeo: el objetivo, el diseño, la ejecución y el sistema de pago. El objetivo no solo de este Banco Central, sino de la mayoría de los bancos centrales, en especial de los que vamos a ver más,
que es de la Reserva Federal, el Banco Central de, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón y otros bancos centrales, es la estabilidad de precios. El diseño es un centralizado. ¿Qué significa que sea centralizado? Es que la emisión de dinero solo lo hace el Banco Central Europeo, pero la ejecución es descentralizada, es decir, que la emisión lo hace el Banco Central Europeo, es el único ente que puede emitir euros, pero esos euros, al momento de emitirse, una parte se queda como reserva, como mencionamos al inicio, y otra parte se va a los bancos comerciales y a los bancos centrales, pero nacionales de cada país que conforman la Unión Europea, en forma de ejecución. Y por último tenemos el sistema de pago de esta política monetaria que se denomina Target. El Target es un sistema de pago propiedad del Eurosistema para liquidar las operaciones de política monetaria en las cuales las entidades de contrapartida mantienen a los bancos centrales nacionales. Y ahora sí, ya hablamos de lo que es política monetaria, hablamos cuál es el objetivo y por qué emiten dinero los bancos. Ahora, adentrémonos ahora un poco más en los efectos de la política monetaria, ya no en los objetivos, y es que ellos al emitir dinero, al mismo tiempo también tienen efecto en las tasas de interés, en las tasas de interés. Antes de eso, vamos a ver qué son los tipos de cambio. Los tipos de cambio tenemos primero el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es el precio de una moneda extranjera, usualmente es el dólar estadounidense, en términos de la moneda nacional. Si la moneda local es, por ejemplo, el euro, no voy a colocar el ejemplo del dólar porque estamos dolarizados aquí en este país y el tipo de cambio con el dólar sería a 1, así que vamos a coger otra divisa como el euro. Si la moneda local por ejemplo, el euro, corresponde al número de euros necesarios para comprar un dólar. Es la forma de medir el precio de cualquier bien, es decir, cuántos euros se requiere por unidad de bien. En el caso del tipo de cambio, el bien corresponde a la moneda extranjera. Y se puede dividir en dos, en la apreciación y en la depreciación. La apreciación también se dice que la moneda local se valoriza o se aprecia cuando la moneda extranjera se hace más barata, es decir, pierde su valor, disminuye. Y la depreciación es el caso contrario. La moneda local disminuye, pierde su valor, mientras que la moneda extranjera aumenta su valor. Dicho de otra forma, cuando el tipo de cambio se aprecia, la moneda local es la que aumenta su valor con respecto a la moneda extranjera. Y la moneda extranjera se hace más barata, es decir, se deprecia. Cuando nosotros podamos observar en otras literaturas, tal vez en otros cursos, puedan tomar otros nombres. Otros términos que también son muy usados es la devaluación, la revaluación, que son sinónimos de depreciación. Y ahora vamos al cambio real, al tipo de cambio real. Si bien el tipo de cambio nominal es una variable relevante desde el punto de vista financiero y monetario, también estamos interesados en saber no solo cuántos euros requiero para comprar un dólar, sino el poder de compra de esos euros. Aquí se me ha ido la palabra dólar, es euros. Es euros para no tener esa perspectiva de otra moneda y no en la misma divisa del dólar, porque normalmente es la que se compara. Ya. Para esto definimos el tipo de cambio real, que se asocia también a la competitividad.
Es decir, entre más poder adquisitivo puede adquirir bienes y servicios. Ya. Entonces, ahora que ya sabemos qué es el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, les hago una pregunta. ¿Es bueno o malo el tipo de cambio real se aprecie? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se les viene a la mente? Listo, tengo una respuesta que es depende. Depende de qué. ¿Puedes argumentarme un poquito más? Perdón, o sea, depende. Por ejemplo, si la moneda local se aprecia, quiere decir que la economía está creciendo. Eso sería bueno para el país de la moneda local. Como trader, creo que habría que analizar si se compra o se vende, pero no sé, eso es lo que más o menos entiendo. No sé si estoy bien. Ya, muy bien. Sí, sí, dijiste cosas interesantes. Chévere. ¿Alguien más quiere compartirnos su apreciación? Ya. Bueno, cuando decimos que el tipo de cambio real se aprecia, estamos diciendo que los bienes nacionales se van a ser más caros que los bienes extranjeros. Eso es lo que nos referimos con el tipo de cambio real se aprecia. Y bueno, como dijeron correctamente, dijo correctamente, depende. Pues la respuesta no es obvia, puesto que ya que el tipo de cambio real es una variable endógena, cuyo valor depende de un comportamiento que no se puede prever con facilidad en el corto plazo. En todo caso, hay algo positivo en que una apreciación del tipo real nos pueda beneficiar, al menos como consumidores, ya que se abaratan los bienes extranjeros y podemos adquirirlos a menor precio. Sin embargo, también tiene un lado negativo, y es que la rentabilidad de los productores nacionales se reduce con respecto a la de los extranjeros, haciendo que las empresas locales menos competitivas en en los mercados internacionales. Las mediciones del tipo de cambio real son importantes para evaluar la competitividad de las economías. El tipo de cambio nominal da solo una visión parcial, pues no corrige por la evolución de los precios internos ni externos de la economía. Y ahora vamos a ver los tipos de interés. Antes de eso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Listo, todo queda claro. Listo. Entonces vamos a ver lo que es el tipo de interés nominal y el tipo de interés real, que van a ser muy parecidos a los tipos de cambio. Solo cambia en algo muy pequeño que ya vamos a mencionar ahora. Bueno, hablemos del tipo de interés nominal. Vamos a suponer que depositamos nuestros ahorros en una cuenta bancaria que nos va a pagar un 8% anual de intereses. Y un año más tarde retiramos nuestros ahorros y con los intereses acumulados. Es decir, que nosotros vamos a pensar que somos un 8% más ricos que cuando realizamos el depósito un año antes.
Y es que aquí la pregunta es, ¿en realidad somos más ricos? Bueno, la respuesta no es tan obvia, igual, es depende. Es depende primero de lo que entendamos por ser más ricos. Ciertamente tenemos un 8% más de dinero que hace un año que depositamos en esa cuenta de ahorros. Pero sí, pero ¿qué pasa si los precios han subido? De tal manera que cada bien cueste ya mucho más de lo que costaba hace un año antes, en realidad yo no soy más rico, sino me estoy adaptando a los precios del mercado y quizás estoy llegando a unas tablas con los bienes que yo quisiera adquirir. Ya, con los bienes que yo quisiera adquirir. También puede subir la inflación, por ejemplo, si la tasa de inflación ha subido un 5%, la cantidad de bienes que podemos comprar solo ha aumentado un 3% del 8% inicial que tenía, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa si ha aumentado incluso mucho más? Si la inflación ha aumentado, por ejemplo, un 10%, ese 8% que fui más rico en un momento, pues ya no, pues en realidad, como las cosas subieron ya un 10% más por la inflación, en realidad ya ni siquiera voy a tener eh, esa perspectiva de ser más rico porque las cosas van a ser incluso mucho más caras que, que hace un año antes. Así que ese interés que nos está pagando el banco es lo que nosotros lo llamamos como interés nominal, mientras que el tipo de interés real es el aumento del poder adquisitivo. Es el aumento del poder adquisitivo que está representado por la letra R. Y aquí tenemos una pequeña forma. El tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. La tasa de inflación se la representa por el símbolo pi. Si nosotros movemos un poco esta ecuación, es decir, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación, más la tasa de inflación, esta expresión nos está diciendo dos cosas. Es que nos muestra el tipo de interés nominal que puede variar por dos razones. Varía por el tipo de interés real o por la tasa de inflación. Y esto es lo que nosotros lo vamos a llamar como la ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher nos está indicando cómo se mueve el tipo de interés nominal, es decir, lo que nos va a pagar el banco, el tipo de interés que paga el banco a través de dos efectos, por el tipo de interés real o por la tasa de inflación. Y aquí vamos a ver un caso práctico. ¿En qué medida es útil el efecto Fisher para explicar los tipos de interés? Para responder esta pregunta, voy a examinar dos tipos de datos sobre la inflación y los tipos de intereses nominales. Y aquí tenemos en la siguiente figura la evolución de la inflación y de los tipos de intereses nominales en Estados Unidos. Y como se dan cuenta, por la ecuación que teníamos, que eran los tipos de intereses nominales, es igual a la tasa de interés real más la inflación, tienen una relación directa entre las dos variables. La que nos va a interesar ver es de la inflación. Es decir, como tiene una relación directa, si el uno sube, el otro también va a subir. Si el uno baja, el otro también va a bajar. Y es lo que nos estamos viendo aquí en la siguiente gráfica. Tenemos en el caso de Estados Unidos, la tasa de inflación muestra el efecto Fisher sobre una subida de precio nominal. Aquí está, de las letras del tesoro a 3 meses. De Estados Unidos desde 1955 hasta el año 2010. Hubo una tasa de interés nominal que el Banco Central de Estados Unidos daba sus letras de tesoro de esta forma. Y como tiene una relación directa con la tasa de inflación se comportó
casi exacto de la misma manera. Así que por eso decimos que tiene una relación directa y es explicada por esta ecuación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Sí queda claro? ¿Sí quedó claro el efecto Fisher? Tenemos un comentario. O sea, las tasas de interés es cuánto el poder adquisitivo tenemos en lo largo del tiempo. Correcto, pero tú te refieres a la tasa de interés real. La tasa de interés nominal, regresemos aquí a las definiciones, la tasa de interés nominal es del tipo de interés que paga el banco. La tasa de interés real es el poder adquisitivo. No hay que confundir, son dos tipos de tasas de interés distintas. Ahora, que tengan una relación una con la otra, igual es otro concepto. Pero la que nos va a interesar más bien en el estudio de análisis fundamental es la tasa de interés nominal. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, sigamos. Tenemos el caso práctico y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo Estados Unidos tomó las decisiones de tipos de interés. Y aquí tenemos igual aquí una pequeña introducción de cómo el Comité Federal del Mercado Abierto, es decir, la FONC, de la Reserva Federal Americana, se reúne 8 veces al año para tratar las tasas de interés a corto plazo para la nación. Aquí, como objetivo del Banco Central, las tasas de interés se fijan dependiendo principalmente de la inflación. Esto no lo digo yo, esto es parte de las políticas de la Reserva Federal. Si supera la tasa anual de inflación aproximada del 2%, la Reserva Federal aumentará las tasas de interés con el fin de reducir los precios. Esta es la regla de decisión que igual se ha puesto la Reserva Federal. Y aquí, ojo, normalmente esta regla de decisión se lo ponen normalmente casi todos los bancos centrales. Creo que el Banco Central de Australia, si no mal recuerdo, tiene una tasa de inflación aproximada del 3%, no del 2%. Y los valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros, por lo que la demanda de la divisa aumentará. Esto es algo que también es importante saberlo. Valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros. Si nosotros estamos interesados en invertir en algún proyecto, estamos interesados en invertir en algún proyecto, en comprar en algún un activo que nos den una tasa de interés mucho más alta en un país, pues nos va a convenir comprarla como inversores que vamos a hacer, inversores o traders que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas personas van a querer comprar ese mismo activo porque les va a traer beneficios. Así que como hay muchas personas en ese giro de negocio, decimos que la demanda aumentará. Decimos que la demanda aumentará. Vamos a ver. Tenemos aquí la siguiente gráfica. Tenemos aquí la siguiente gráfica.
la referencia es tomada del 12 de enero del 2023 y tenemos que tiene una tasa de, de inflación del 6,5%. Eso quiere decir que como superó la previsión de la Reserva Federal, va a subir las tasas de interés y eso es lo que efectivamente hizo la Reserva Federal. Con el último dato que se tomó del 14 de diciembre del anterior año, hubo un aumento de la tasa de interés nominal, no lo olviden, porque es la tasa de interés que paga el banco. Y podemos aquí verlo con esta tendencia alcista que tiene. Entonces, como se está cumpliendo las condiciones, no condiciones, sino las reglas que el Banco Central puso en forma de espera, decimos que la demanda de la divisa aumenta, por lo que hay más gente que quiera comprar dólares que vender. Es decir, que el dólar se aprecia. Y las monedas de otros países, en teoría, tienen que depreciarse. Ojo, ¿por qué digo en teoría? Porque no es una ley que el dólar se aprecie y la moneda de otro país se deprecie. No, no significa eso necesariamente. Tendríamos que ver qué tipo de decisiones toma ese otro país al que querramos analizar para ver si su moneda se deprecia o no. Y aquí tenemos otro ejemplo que es el Banco Central Europeo con sus decisiones de tipos de interés. Igual tenemos una pequeña introducción del Banco Central que se reúne con el fin de tratar tasas de interés. Otra vez, las tasas de interés dependen principalmente de la inflación, como ya vimos en la ecuación de Fisher. Y aquí la misma regla de decisión. Si se supera la tasa de inflación anual aproximada del 2%, el Banco Central Europeo aumentará las tasas de interés. Y al igual que la Reserva Federal, los valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros. ¿Y qué pasará con la demanda? Aumentará de valor. Y aquí tenemos el valor actual de el 18 de enero de este año, que tiene una tendencia alcista de la inflación, y vemos que tuvo una pequeña reducción, ya que el valor anterior fue del 10,1% y el valor actual de ese momento fue del 9,2%. Pero, ¿qué es lo que quiere decir con esta reducción? Bueno, no lo veamos como un decremento de la inflación, sino véanlo de la siguiente forma. Vean lo que está aumentando, pero a menos proporción. No lo veamos como una reducción, porque si lo vemos como una reducción, decimos que también las tasas de interés van a reducirse, porque es lo que nosotros vimos en la ecuación de Fisher y en el caso práctico. Pero no es lo que sucede. Vamos a ver aquí en la siguiente gráfica que que las decisiones de tipos de interés del Banco Central tomadas del 15 de diciembre del anterior año tienen una tendencia alcista. Y es más, el valor anterior fue del 2% y subió al 2,5%. Por eso es correcto decir que las tasas de inflación no están decrementando, no están reduciéndose, sino más bien están aumentando, pero de forma más reducida. Esa es la explicación correcta para nosotros decir que las tasas de interés al igual están aumentando en la Unión Europea. Y en conclusión, tenemos que como las tasas de interés aumentan, habrá más personas que querrán demandar más euros. Así que la divisa aumentará de valor. Y así el tipo de cambio se apreciará para el euro, mientras que para otros países, en teoría, se van a depreciar.
Ya ven por qué digo que en teoría se deprecia, porque si nosotros nos fijábamos solo en el ejemplo del Banco de la Reserva Federal y decíamos, ok, el dólar se aprecia, entonces la otra moneda se deprecia porque así lo dice la teoría del tipo de cambio nominal. No, no es cierto, no es cierto. La teoría dice eso, pero nosotros siempre tenemos que ver con exactitud y de forma exhaustiva las noticias de las monedas divisas que vamos a querer analizar. Y nosotros ya acabamos de ver en este ejemplo que tanto como el dólar, tanto como el euro, se estaban apreciando en este momento. Ahora, en los momentos actuales, les comento que las noticias han estado un poco caóticas, puesto que los mercados todavía siguen muy volátiles, tanto como el precio del dólar, tanto como el precio del euro, están igual, llegan a la paridad, es decir, llegan a la unidad. Así que toca seguir analizando exhaustivamente qué es lo que sucede el euro versus el dólar, ya que ambos tanto se están apreciando o depreciando al mismo tiempo. Los dos casi llegan a la misma paridad. Ya. Y tenemos aquí los supuestos finales. Con la apreciación de la divisa nacional, hace que sea menos atrayente consumir más, por lo tanto el PIB va a caer y es menos atractivo comprar acciones. Aquí, ojo, dice que es menos atrayente consumir más. Pero, ¿qué es lo que nos referimos con consumir más? No nos referimos a a los inversores extranjeros que están interesados, sino a la población del país, porque se les va a hacer mucho más caro poder consumir. Las tasas de interés más elevadas atraen inversores extranjeros en renta fija y se vuelven más atractivo la economía nacional al mundo. Esta es otra de las condiciones que sí estaban en las reglas de los bancos centrales. Y con una tendencia alcista, al precio de los bonos tiende a aumentar. Eso tenemos como los precios finales. Cuénteme, ¿tienen alguna duda hasta este punto? Yo, otra vez. A ver, Claro. Dime. entonces, si las tasas de interés suben, por ejemplo, eso quiere decir que la divisa se va a apreciar, o sea, digamos que en este caso el euro subiría. ¿Estoy bien? Sí, correcto. Ujú. Ya, Hay entonces, razón para pensar eso. bueno, o sea, en teoría, ¿no es cierto? Entonces, podría entender que, por ejemplo, alguna empresa, qué sé yo, alemana, por ejemplo, Rheinmetall, ¿ya? Eh, sus acciones van a bajar, ¿o no? Claro, en teoría se diría eso. No te puedo asegurar completamente porque hemos hecho solo un análisis de precios, un análisis de tasas de interés. ¿Cómo Claro, saber que la empresa Rheinmetall que me mencionaste de origen alemán va a caer sus acciones? Eso más bien correspondería con otro índice. Y ese sería un índice de PMI. Te comento rápidamente que el índice PMI es el índice de precios, pero ya no de la economía en general, sino de las empresas. ya, Ujú. Sí, ok. es interesante escuchar estas preguntas porque hace que las personas, bueno, también los alumnos, se den cuenta que no solo el analizar las tasas de interés, no solo el analizar un indicador económico, que por ahora solo nos estamos concentrando en precios, sea un factor determinante para saber si entrar o no al mercado, porque no lo es. Hay que hacer un estudio más exhaustivo de otros índices. Ya, ok,
Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda?